Bienvenidos, queridos espectadores, a otro episodio emocionante de Historias Bíblicas con tu narrador de confianza. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más fascinantes y legendarias del Antiguo Testamento, la historia del sabio rey Salomón. Salomón fue el hijo del legendario rey David y Betsabé, nacido en Jerusalén. Desde su juventud, Salomón fue destinado a grandes cosas, profetizado como el futuro rey de Israel por el profeta Natán. Aunque David tuvo varios hijos, la sabiduría y la gracia de Salomón lo destacaron entre ellos. La primera mención de Salomón en las Escrituras se encuentra en el primer libro de Samuel, cuando David y Betsabé lloran la muerte de su primer hijo, fruto de su relación adúltera. El profeta Natán lo nombra Jedidías, que significa amado del Señor, pero en el segundo libro de Samuel, Dios a través del profeta le cambia el nombre a Salomón, que significa paz, anunciando que su reinado sería uno de paz y prosperidad para Israel. Salomón ascendió al trono después de una intrigante lucha sucesoria, donde demostró su astucia política y su habilidad para unir al pueblo de Israel. Pero lo más impresionante de Salomón no era solo su habilidad para gobernar, sino su insaciable sed de sabiduría y su profundo amor por Dios. La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo conocido. La Biblia nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 versículos 29 a 31. Y Dios dio a Salomón sabiduría, y gran entendimiento, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y fue la sabiduría de Salomón mayor que la sabiduría de todos los del oriente, y que toda la sabiduría de los egipcios. Porque fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y Emán, y Calcol, y Darda, hijos de Maol, y su fama fue por todas las naciones de alrededor. La fama de Salomón se extendió tan lejos como el lejano Egipto y más allá, atrayendo a dignatarios y reyes de todo el mundo para escuchar su sabiduría y maravillarse de su reino. Uno de los episodios más famosos de la sabiduría de Salomón es su juicio en el caso de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. Ante la situación, Salomón propuso dividir al bebé en dos partes y darle a cada mujer una mitad. La verdadera madre, con un amor genuino por su hijo, pidió que el bebé fuera entregado a la otra mujer en lugar de ser asesinado, lo que permitió a Salomón identificarla como la madre legítima. El reinado de Salomón también estuvo marcado por una construcción monumental. El rey supervisó la construcción del Templo de Jerusalén, un edificio glorioso destinado a ser el hogar terrenal de Dios. Esta empresa gigantesca involucró a miles de trabajadores y consumió enormes cantidades de recursos, pero cuando el templo finalmente fue completado, se convirtió en el orgullo y la alegría del pueblo de Israel, y en un símbolo duradero de su relación con Dios. La riqueza y la prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón también fueron legendarias. Comerciantes y mercaderes venían de todas partes del mundo para comerciar con la tierra de Israel, enriqueciendo aún más al reino. La Biblia nos dice en Primera de Reyes capítulo 10 versículos 23 a 24. Y el rey Salomón fue más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón, para oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Sin embargo, a pesar de toda su sabiduría y éxito, Salomón no estuvo exento de problemas. Su amor por las mujeres lo llevó a tener muchas esposas extranjeras, lo que eventualmente condujo a la idolatría en su reino y la desaprobación de Dios. La Biblia registra que Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras que adoraban a dioses paganos, lo que provocó la ira de Dios.
A pesar de las advertencias de Dios, Salomón se desvió de su camino y permitió que la idolatría se arraigara en Israel. Como resultado, el reino se dividió después de su muerte, dando lugar a los reinos separados de Israel y Judá. Aunque Salomón fue un hombre de grandes logros y sabiduría incomparable, su historia también sirve como un recordatorio de los peligros de apartarse de Dios y ceder a las tentaciones del mundo. Aunque Salomón fue conocido principalmente por su sabiduría y éxito como rey, también dejó un legado duradero en otras áreas de la vida israelita. Una de las contribuciones más importantes de Salomón fue en el ámbito de la literatura y la poesía. Se le atribuyen muchos de los proverbios y cánticos que se encuentran en el libro de Proverbios y el Cantar de los Cantares en la Biblia. Estos escritos no solo reflejan la sabiduría y la belleza del lenguaje de Salomón, sino que también ofrecen orientación práctica para vivir una vida justa y piadosa. Además de sus habilidades literarias, Salomón también fue un gran patrocinador de las artes y las ciencias. Durante su reinado, Jerusalén se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, atrayendo a eruditos y artistas de todo el mundo conocido. Se dice que Salomón mismo era un experto en una variedad de temas, desde la botánica hasta la zoología, lo que lo convirtió en un líder visionario en el campo del conocimiento humano. Otro aspecto importante de la vida de Salomón fue su relación con otros líderes y reyes de su época. La Biblia registra que mantuvo una estrecha amistad con Hiram, rey de Tiro, quien colaboró con él en la construcción del Templo de Jerusalén proporcionando materiales y artesanos expertos. Esta alianza estratégica no solo benefició a Israel económicamente, sino que también fortaleció su posición política en la región. Sin embargo, la vida de Salomón también estuvo marcada por momentos de conflicto y desafío. A pesar de su sabiduría y éxito, no fue inmune a las intrigas y conspiraciones políticas. Su reinado estuvo plagado de conflictos internos y amenazas externas que pusieron a prueba su habilidad para mantener estabilidad y la paz en Israel. A medida que envejecía, Salomón también se volvió más introspectivo y filosófico, reflexionando sobre el significado de la vida y la naturaleza de la existencia humana. Esta búsqueda de sabiduría lo llevó a escribir el libro de Eclesiastés, donde comparte sus reflexiones sobre la vanidad de la vida terrenal y la importancia de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Otro aspecto significativo de la vida de Salomón fue su dedicación a la construcción y fortificación de ciudades en todo el reino de Israel. Durante su reinado, se emprendieron numerosos proyectos de construcción para mejorar la infraestructura y la defensa del país. Salomón estableció ciudades fortificadas, como Atzor, Megiddo y Geser, para proteger las fronteras y asegurar la seguridad del reino contra posibles invasiones. Además de su enfoque en la construcción física, Salomón también se preocupó por el bienestar espiritual de su pueblo. Organizó y supervisó la adoración en el Templo de Jerusalén, estableciendo rituales y ceremonias que fortalecieron la conexión de Israel con su Dios. Salomón era conocido por sus largas oraciones y su devoción en el culto al Señor, lo que inspiró a muchos israelitas a seguir su ejemplo. Salomón también fue un líder justo y compasivo. La Biblia relata un incidente en el que dos viudas se presentaron ante él en busca de justicia. Una de las viudas había perdido a su hijo, y la otra acusaba a la primera de haber cambiado a su propio hijo muerto por el hijo vivo de la otra viuda. Salomón, en su sabiduría, ordenó que el bebé fuera cortado por la mitad, una medida que revelaría quién era la verdadera madre. La madre verdadera, con un amor genuino por su hijo, ofreció renunciar a él para salvarle la vida, mientras que la impostora estuvo de acuerdo con la decisión del rey.
Este acto demostró la sabiduría y el discernimiento de Salomón, así como su compasión por los más vulnerables de la sociedad. Además de su reinado en Israel, Salomón también dejó un legado en el ámbito internacional. Mantuvo relaciones diplomáticas con otros reinos y naciones, estableciendo alianzas comerciales y políticas que beneficiaron a Israel. Uno de los episodios más famosos fue su matrimonio con la hija del faraón egipcio, que fortaleció los lazos entre Israel y Egipto y aseguró la paz en la región durante su reinado. Sin embargo, a pesar de sus muchos logros, el reinado de Salomón no estuvo exento de dificultades y conflictos. Su política de matrimonios interculturales y su creciente opulencia llevaron al descontento entre algunos sectores de la sociedad israelita. Después de su muerte, su hijo Roboam heredó un reino dividido y debilitado, lo que eventualmente llevó a la división de Israel en dos reinos separados, Israel al norte y Judá al sur. A pesar de estos desafíos, el legado de Salomón perdura como uno de los más importantes en la historia de Israel. Su sabiduría, justicia y liderazgo dejaron una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios, y su legado continúa inspirando a generaciones futuras a buscar la sabiduría y la justicia en todas sus acciones. En última instancia, el legado de Salomón perdura como un recordatorio de la importancia de la sabiduría, la justicia y la fe en Dios en la vida de un líder. A través de sus logros y sus errores, Salomón nos enseña lecciones valiosas sobre cómo vivir una vida que honre a Dios y beneficie a los demás. La historia de Salomón es una narrativa épica de sabiduría, éxito, pero también de las trampas del poder y la tentación. A través de él, aprendemos la importancia de buscar la sabiduría divina y mantenernos fieles a los mandamientos de Dios, incluso en medio de la grandeza y la prosperidad. Hermanos, desde el humilde comienzo como el hijo de David y Betsabé, Dios ya había trazado un plan grandioso para la vida de Salomón. Fue elegido desde el seno de tu madre para ser el próximo rey de Israel, ungido con el aceite sagrado por el profeta Samuel. La sabiduría de Salomón fue un regalo celestial, un don que se elevó por encima de todos los demás hombres de tu tiempo. Hermanos, ¿acaso no nos maravillamos ante la sabiduría que Dios le otorgó a Salomón? Fue más sabio que todos los hombres de su tiempo, más sabio que los sabios de Egipto y del Oriente. Dios mismo depositó en su corazón una comprensión profunda, una percepción aguda de la verdad y la justicia. Y como testigos de su sabiduría, ¿no debemos nosotros también buscar la sabiduría divina en todas nuestras acciones y decisiones? Pero no solo fue su sabiduría lo que nos inspira, hermanos y hermanas, sino también su profundo amor por Dios. Salomón construyó el magnífico templo de Jerusalén, un santuario para la adoración y la alabanza al Todopoderoso. Con su devoción y su corazón lleno de gratitud, Salomón dirigió al pueblo de Israel en adoración, estableciendo rituales y ceremonias que honraban a Dios y fortalecían la fe de la nación. Sin embargo, hermanos y hermanas, no debemos olvidar las lecciones que podemos aprender de los errores de Salomón. A pesar de su sabiduría y su amor por Dios, se dejó seducir por las tentaciones del mundo. Sus muchas esposas extranjeras lo llevaron por el camino de la idolatría, apartándolo de la verdad y la justicia que tanto había defendido. Oh, cuánto dolor y sufrimiento causó su desviación de los caminos de Dios. Pero aún en sus errores, hermanos y hermanas, encontramos esperanza y redención. Salomón, en su sabiduría, nos enseña que incluso los más sabios entre nosotros pueden caer si no permanecen fieles a los mandamientos de Dios. Pero también nos muestra que, a través del arrepentimiento y la búsqueda de la verdad, podemos encontrar el perdón y la gracia divina.
Por tanto, hermanos y hermanas, levantémonos y sigamos el ejemplo de Salomón. Busquemos la sabiduría de Dios en todas nuestras acciones, amemos al Señor con todo nuestro corazón y permanezcamos firmes en nuestra fe, incluso en medio de las tentaciones y pruebas que enfrentamos en este mundo. Que la historia de Salomón sea un faro de luz y esperanza para todos nosotros mientras continuamos nuestro viaje de fe hacia el reino de Dios. Amén y amén. Y con esto concluimos nuestra narración de la fascinante historia del rey Salomón. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las páginas de la historia bíblica. No olviden suscribirse para más historias emocionantes. Hasta la próxima.